tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Sí, Costa, Sierra y Selva, hoy es nuestro primer programa del año 2022, lunes 3 de enero. Alegría, emoción, esperando que este año pues las incertidumbres se queden atrás, sigamos adelante, que tengamos fe, esperanza de lograr nuestros sueños, nuestros objetivos y sobre todo en familia, no dejar de hacer el apoyo solidario a las personas de extrema pobreza, las personas vulnerables. Si aún no te has vacunado, es tiempo de hacerlo, porque queremos a nuestra familia y queremos lo mejor. Y sí, pues, el resultado también del año que pasó y con este incendio de Mesa Redonda que ha devorado, pues, realmente Mesa Redonda. Esto no debe pasar. Ya anteriormente hemos tenido este tipo de desgracias en nuestro país. Hace mucho tiempo fallecieron 270 personas y que este hecho, como digo, no se debe de volver a repetir. Y esto creo que viene la responsabilidad del municipio, en especial del alcalde Jorge Muñoz. ¿Esto qué quiere decir? No hemos aprendido nada en realidad. O sea, no hemos tomado conciencia de la importancia. Fíjense ustedes cuán importante es tener un plan de trabajo, un plan de prevención y contención en Mesa Redonda. Y creo que no se ha tomado la adecuada responsabilidad. Ahí está. Esperemos lo que va a decir el alcalde Jorge Muñoz. ¿Qué dirá? Pero muchas veces el problema se rompe por la pita más pequeña, ¿no? Al final, el señor ¿qué dirá? No sabemos. Esperemos que se tome conciencia. Y recuerden también lo que pasó y sucedió con la muerte de Inti y Brian. Fíjense, entonces no podemos estar en estas circunstancias y la irresponsabilidad ya se tiene que parar, se tiene que tener acá mucha responsabilidad y sobre todo, vuelvo a repetir, un plan de prevención y contención en Mesa Redonda. Bien, vamos ahora a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra primera invitada de lujo el día de hoy, Gloria Faustor Lau. Ella es abogada especialista en derechos de familia. Con ella vamos a conversar lo que es la pensión de alimentos y qué incluye. Si tú quieres participar, tan solo puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 96 96 606. Repetimos, 96 96 662 y también a nuestro correo yactaperu7@gmail.com. Hacemos una pausa y regresamos. Adelante. A tu servicio. Información y orientación. Sí. Exactamente, las 11 de la mañana con 20 minutos estamos en Si Se Puede a través de Yacta Perú, un canal más cerca de ti, con Cántaro TV 14.2 y también estamos con Oxy Radio y Televisión. Ustedes pues dicen, ¿no? Y preguntan porque ustedes también nos han estado escribiendo al correo yactaperu7@gmail.com que toquemos este tema en asesoría legal. Tus derechos, mis derechos, nuestros derechos y con la ley no se juega. ¿Cierto, mi querida doctora Gloria Faustor? Bienvenida y feliz año 2022. Muchas gracias, Chachi. Feliz año también para ti y para todos los de la audiencia de Yacta Perú, de este programa tan interesante y sobre todo que contrae tantos temas de interés. Así es, y sobre todo, especial también, la alimentación de los niños, de los jóvenes. O sea, cuán importante es, tienen derecho, los papás tienen que velar por la educación de sus niños, ¿cierto? La alimentación, los estudios, la vestimenta y también, ¿por qué no decirlo así?, los estudios secundarios y la universidad. Pero muchas de las personas, de los amigos televidentes, doctora Gloria Faustor, han preguntado, ¿por qué no tocan el tema de la pensión de alimentos? Y si nosotros decimos la pensión de alimentos, ¿cómo podríamos definirlo y qué incluye, por ejemplo, la pensión de alimentos? Mira, Chachi, de verdad que para hacer este primer programa del año, creo que justamente nos vamos a referir a un tema importantísimo,
un tema que, como sabemos, conlleva una gran carga procesal. ¿A qué me refiero? Que es el tema, como decir, favorito para los jueces. ¿Por qué? Porque muchas personas se encuentran dentro de esta situación de tener que solicitar una pensión de alimentos, no solamente para los hijos, sino de repente para ellos mismos como esposos, ¿no? Porque como esposos también se puede solicitar una pensión de alimentos, o tal vez solicitar una pensión de alimentos para los padres cuando ya están en una edad pues avanzada, cuando son considerados personas adultas mayores, ¿no? Entonces, y por problemas degenerativos, ¿verdad? Así es. Entonces hay muchas circunstancias por las cuales es necesario solicitar una pensión de alimentos. Entonces considero que es un tema muy neurálgico, pero también muy importante, del derecho de familia, ¿no? Entonces, empezando lo que es el derecho de alimentos, o el derecho alimentario, como se le conoce también. Y quiero empezar diciendo que este derecho es un derecho fundamental, un derecho, ¿por qué fundamental? Porque es prioritario, es un derecho que le asiste a toda persona, niño, niña, adolescente, adulto mayor, a todos necesitamos para sobrevivir, para subsistir de los alimentos. Y entonces, dentro de este contexto, hablando desde el punto de vista legal, ¿qué se entiende por alimentos, no? Alimentos es todo aquello que es necesario para la subsistencia o sobrevivencia de una persona. ¿Y qué incluye? Por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, incluye comida, vestido, educación, salud, recreación, vivienda y tratamiento médico de ser el caso. Como verán, son 7 conceptos en uno solo que significa legalmente alimentos. No solamente hay que referirnos a alimentos, a la comida. Generalmente esa es la idea que tenemos. Es para comer. Aparte necesito que el juez me dé para pagar el colegio, para comprarle los útiles, para llevarlo al médico y etcétera, otras necesidades. Pero desde el punto de vista legal, repito, alimentos incluye todos estos conceptos. Ahora, ¿cómo podríamos decir que cuál es la cuantía de la pensión de alimentos? Muy interesante, es un punto muy importante también, porque por ejemplo, muchas personas, sobre todo las mamás, por ejemplo, Chachi, vienen y nos preguntan, ¿y cuánto me toca recibir de la pensión de alimentos? ¿Hasta cuánto le puedo sacar al papá? Es una frase muy coloquial, ¿no? Pero es verdad, esa coloquialmente, es ¿no? Coloquialmente, sí. y esa es la verdad, o sea, ¿cuánto le sacamos al papá? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto me puede dar? Entonces, vamos a ver, vamos a distinguir 2 aspectos aquí. Cuando el papá tiene trabajo estable y cuando el papá trabaja de manera independiente. Cuando el papá tiene trabajo estable, el monto máximo que se puede solicitar o que el juez puede otorgar para una pensión de alimentos es hasta el 60%. Ahora, no quiere decir que necesariamente por un niño te van a dar 60%, porque hay que ver, el juez tiene que analizar si es que este padre obligado tiene otras cargas familiares, de repente tiene otros niños, de repente tiene un papá o una mamá adulto mayor a la cual también está ayudando con sus necesidades. Entonces el juez tiene que valorar todos esos aspectos para determinar el porcentaje que le puede otorgar a esta mamá para sus niños. Ahora, ¿qué pasa? El otro aspecto es cuando el papá no tiene un trabajo estable. Por ejemplo, trabaja independiente, que es lo que hoy en día el común, ¿no? El común de las demandas. Oficios. Sí, así es. O a veces, te comento, Chachi, la mamá nos dice, bueno, el papá no trabaja en nada. O el papá no sé en qué trabaja, o trabaja de vez en cuando. Bueno, frente a esa situación, el juez tiene que priorizar el derecho del niño. Por ejemplo, si estamos hablando de una pensión de alimentos para un niño, niña o adolescente. ¿Por qué?
porque ellos no esperan para poder ser asistidos en sus necesidades. Y el juez tiene la obligación de pronunciarse respetando y velando por esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. En conclusión, el juez, así este señor no trabaje, así no tenga un trabajo estable o trabaje de vez en cuando o no se sabe en qué trabaja, igual el juez tomará por lo menos de base, de referencia, el sueldo mínimo vital para fijar una pensión. Ahora, doctora Gloria Faustor, ¿puede uno de los progenitores, por ejemplo, renunciar a la pensión de alimentos? Bueno, renunciar es un término un poco complicado, pero tratándose de los derechos de niños, niñas y adolescentes, debemos de saber que el derecho alimentario es irrenunciable. Generalmente esta figura de la renuncia, donde generalmente tiene, digamos, más presencia o se hace palpable en los casos de divorcio por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando uno se casa, cuando uno contrae matrimonio, se genera una obligación de fidelidad y asistencia recíproca. ¿Qué significa la asistencia recíproca entre los cónyuges? Que entre ambos tienen que ayudarse y sostenerse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quieren divorciarse de mutuo acuerdo y no, o sea, dice, bueno, yo te doy el divorcio, yo también, pero eso sí, yo no te doy nada. Ajá, no me pidas nada. Entonces eso se llama condicionamiento, le está poniendo condiciones. A la práctica sí. O a veces ambos tienen una, digamos, una posición determinada, trabajan, ¿no? Tienen sus negocios, entonces dice, bueno, en realidad yo no quiero que tú me des económicamente nada, yo lo que quiero es culminar con este matrimonio. Entonces, ahí se produce la renuncia del derecho alimentario de los cónyuges, ¿no? En ese caso, de manera más palpable para que lo puedan entender. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si un padre, sea el papá o la mamá, por ejemplo, no hace caso a la obligación de la pensión de alimentos? No quiere hacerlo, no le da la gana. ¿Qué pasa con ello, doctora Gloria Faustor? Bueno, si voluntariamente el padre, porque generalmente cuando se produce la ruptura de la relación o de la pareja, se acaba la vida familiar, entonces siempre uno de los dos queda con los hijos. Por lo general, no digo que sea en todos los casos, sino por lo general los niños quedan con la mamá. Pero supongamos que los niños quedan con el papá, ya sea el papá o sea la mamá, el que tenga en su poder a los niños, debe solicitar al otro padre que lo asista con la pensión, porque está bien, ellos se separaron, pero la obligación se mantiene. Exacto. ¿No? O sea, no es porque yo me separé contigo y ya yo me olvido de todo, no. El padre que se va o que se ausenta o que deja a los niños con el otro, tiene la obligación de atenderlos económicamente. Si no lo hace, el otro lo puede solicitar, puede iniciar un juicio de alimentos. ¿Y qué pasa si aún así, habiendo iniciado un juicio de alimentos, existiendo ya una sentencia, una obligación legal establecida ya legalmente en una sentencia donde el juez señala un monto de la pensión, qué pasa si no cumple? Bueno, llegado el momento, ¿qué se hace? Se hace la llamada liquidación de pensiones devengadas, ¿no? Es decir, se saca la cuenta cuántos meses me está debiendo. A esa deuda se le aplican intereses legales. Ojo, se le aplican intereses legales como similar a una deuda bancaria, porque es una deuda y no es cualquier deuda. Y se le requiere el pago. ¿Y qué pasa si pese a esos requerimientos que le llega la notificación para que pague, esta persona hace caso omiso? Bueno, finalmente en algún momento el juez va a tener que derivar las copias a la Fiscalía Penal para denunciar a esta persona por delito de omisión a la asistencia familiar, porque el no pasar alimentos oportunamente se llama omisión a la asistencia familiar. Ya, precisamente, Walter Valle desde Puente Piedra dice: felicitaciones por el buen programa, un saludo muy especial a la doctora Gloria Faustor, y el tema está muy interesante. ¿En qué casos puede modificarse o cesar la obligación de alimentos?
Bueno, muy interesante, agradezco a Walter la pregunta. Walter Valle. Walter Valle, muchas gracias. La pensión de alimentos, para iniciar esta respuesta, la pensión de alimentos es un tema que se puede modificar en el tiempo, se puede aumentar, se puede reducir, se puede prorratear, es decir, redistribuir de manera equitativa entre todos los hijos, o también se puede extinguir. Ahora, la ley nos dice en qué caso se extingue, por ejemplo, por muerte del alimentista o por muerte del obligado, o cuando el alimentista ya cesó el estado de necesidad. Un ejemplo bien práctico: un hijo mayor de edad que siguió estudios superiores, ya es profesional, ya trabaja, por lo tanto ya no requiere de ser asistido con una pensión de alimentos. O de repente, el otro ejemplo también muy didáctico: el hijo que terminó el colegio, cumplió mayoría de edad, formó una familia o inició un negocio propio y no estudia. Entonces, en ese caso, ya digamos, la obligación ya debe cesar. En ese caso se exonera, es decir, hay que solicitar una exoneración de pensión de alimentos porque ha cesado el estado de necesidad. Claro, acá nos está escribiendo también Beto Alvarado desde La Victoria, dice: felicitaciones, Chachi, qué bien volver a verte nuevamente, gracias, de verdad, muchísimas gracias, Beto Alvarado, y un saludo para la doctora Gloria Faustor. Siempre te he seguido y mira, qué lindo, desde Radio Nacional del Perú, qué bonito. Gracias a ti, Beto Alvarado. Y la pregunta dice, ¿puede reducirse la pensión en el caso de que el obligado a prestarla tenga muchos hijos? Bueno, sí se puede plantear la llamada reducción de pensión de alimentos. Puede ser el prorrateo. Si es que tiene trabajo estable, tendría que iniciar un prorrateo. ¿Por qué? Recordemos que el monto máximo embargable cuando hay un trabajo estable es hasta el 60% de los ingresos. Entonces, si yo inicialmente tenía 2 hijos y de repente mi familia creció, ahora tengo 4. Entonces, si por estos dos niños tenían 30% cada uno, pero ahora yo tengo 2 más. Entonces tengo que prorratear la pensión, es decir, tengo que redistribuir ese 60% para que a todos los 4 niños se les asigne el mismo porcentaje. O sea, si tenemos 60%, entre 4 niños son 15% para cada niño. Ahora, ¿y qué pasa en el caso de los papás que no tienen un trabajo fijo? Bueno, lamentablemente digo así, debe pedir la reducción, pero ojo, acá hay un tema muy importante que también quiero dejar en claro. ¿Por qué? Porque, como decía inicialmente, el derecho alimentario es un derecho fundamental, es un derecho que nos asiste a todo ser humano, a toda persona. Entonces, también, si nosotros queremos aumentar nuestra familia, debemos de entender que también debemos ser responsables en ese aspecto. ¿Qué quiero decir? Que así como yo aumento mi familia, debo de esforzarme más para poder atender a esta nueva familia que voy a generar, porque no puedo afectar el derecho de uno o 2 niños para atender el de los otros niños que tengo posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Por una razón de justicia, ¿no? Todos los hijos son iguales, todos tienen los mismos derechos. Entonces sería injusto afectar a unos para que se beneficien otros, ¿no? Lo ideal, si yo decido aumentar mi familia, decido también porque sé que puedo dar más. Ahora, ¿pero qué pasa, doctora Gloria Faustor, cuando el obligado, a pesar de prestar la alimentación, obtiene menos ingresos, ¿no es cierto?, en el momento que se dictó la resolución judicial? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, te voy a decir, Chachi, que generalmente cuando estamos dentro de un proceso judicial y el juez emite la sentencia, en primer momento ahí hay la posibilidad de impugnar la resolución, es decir, señor juez, yo no estoy de acuerdo con el monto que usted ha señalado de pensión de alimentos, y en otra instancia, el juez de segunda instancia, que es el juez de familia, resolverá si tiene o no la razón, ¿no? Y otro camino es, en todo caso, como decíamos hace unos momentos, el tema de la reducción de pensión de alimentos.
Carmen Ceballos, felicitaciones, un éxito del programa. Qué bien se las ve a las dos, simpáticas. Ella ya nos está dando mucho flor acá. Pero la pregunta dice, ¿qué pasa si aumentan los ingresos del progenitor? ¿Quién ostenta la custodia? A ver, muy interesante la pregunta de Carmen. Muchas gracias también por su Carmen comentario. Ceballos. Carmen Ceballos. Como decía hace unos momentos, la pensión de alimentos es un tema que se puede modificar, que puede variar en el tiempo. No solamente se puede reducir, no solamente se puede exonerar o extinguir de acuerdo a la situación, sino también se puede aumentar. O sea, es decir, por ejemplo, una mamá que obtuvo una pensión de alimentos cuando su niño tenía 3 años, ahora ese niño tiene 15, ya está en la secundaria, está próximo a culminar los estudios. Por supuesto que puede pedir un aumento, pero para iniciar el aumento de alimentos hay 2 condiciones especiales que deben de conocer para que puedan hacerlo. Uno, poder demostrar que las necesidades de ese niño, de ese alimentista, han aumentado. Que es obvio, porque conforme los niños crecen, las necesidades también, ¿verdad? Pero ¿cuál es el otro punto que también tenemos que demostrar? Que la capacidad económica del demandado, es decir, que el papá gana más dinero, que ha mejorado su situación económica. De repente cuando en el primer momento, de repente era un estudiante, de repente era una persona que no trabajaba o tenía un pequeño negocio, pero de repente pasaron los años, pasó un tiempo, ahora trabaja en una mina, ahora tiene un trabajo en el Estado, o de repente ahora tiene un negocio propio y es una persona más próspera. Si podemos demostrar eso, por supuesto que se puede pedir un aumento. Paloma Ave, felicitaciones por el buen programa. Y doctora Gloria Faustor, contésteme, ¿qué son gastos extraordinarios? Bueno, gastos extraordinarios, entiendo que debe, por ejemplo, señalarse, por ejemplo, cursos, por ejemplo, le pongo un ejemplo práctico para que me comprenda. De repente, el concepto de alimentos involucra, como decía al inicio, comida, vestido, educación, salud, recreación, vivienda, tratamiento médico. De repente, un gasto extraordinario a eso, de repente podría considerarse, por ejemplo, un tratamiento dental, ¿no? O de repente el niño o la niña requiere de repente algún tratamiento ortopédico, o de repente necesita clases de reforzamiento, ¿no? O estudiar idiomas, ¿no? Para poder mejorar pues su calidad de la educación. Claro, exactamente. Y de repente esos son gastos extraordinarios que de repente no necesariamente se consideran dentro de los gastos propios. Claro, y yo, para entenderle mejor a Paloma Ave, creo que está dando a entender también si el papá o la mamá que está dando el dinero, la manutención, acá hay gasto extraordinario fuera, ¿quién paga? ¿La mamá o el papá o ambos? Bueno, generalmente... ¿O se reparten, doctora Gloria Faustor? Muchas veces se ponen de acuerdo. Ahí está. Muchas veces se pueden poner de acuerdo, que sería lo más saludable, ¿no? Porque para no estar en esas pugnas legales que muchas veces hacen daño a los hijos. Sí, pues. Y yo diría que no muchas veces, siempre les hace daño. Porque los niños que ya saben que el papá y mamá están en un juicio, es innegable que no se vayan a afectar. Es innegable. Por más que tú quieras tenerlos apartados, siempre de alguna manera se afecta. Ahora, ¿quién tiene, por ejemplo, derecho a la pensión compensatoria? Bueno, la pensión compensatoria, bueno, generalmente pues puede ser el cónyuge, ¿no? El cónyuge, ¿no? Por ejemplo, el esposo se separan, el esposo o de repente se va de la casa, ¿no? La deja, ¿no? Y de repente ella al momento del divorcio puede pedir, ¿no? Una pensión a modo de compensar ese tiempo, ese daño moral que puede haberle causado con la separación, ¿no? Y hay muchos casos, Chachi, te voy a decir, donde para un divorcio de mutuo acuerdo acceden a esto. No porque necesariamente la cónyuge lo requiera, sino porque es una manera de repente de compensar, como su nombre lo dice, ¿no? De compensar el daño moral que puedan haberle causado de repente con la separación, ¿no? A veces
mucho se ve, ¿no? Los esposos o las esposas también, ¿no? No hay que diferenciarlos no, de repente, no hay ¿no? que etiquetar Claro. a los esposos. También hay esposas también que de repente se van por X circunstancias, se van del hogar y bueno, generan un daño emocional. Irreversible muchas veces. Así es. ¿No? Entonces, Y sobre todo, cuando hay niños de por medio, es de verdad muy delicado, porque estos niños al final no saben si querer al papá, a la mamá, a quién se van a adecuar con ellos. Es un poquito problemático realmente, y esta responsabilidad es de papá y es también de mamá. Ahora, doctora Gloria Faustor, si hay una sentencia, por ejemplo, de violencia de género, ¿es posible la custodia compartida? bueno, para mi criterio no lo veo viable, no lo veo viable porque si ya hay una situación de violencia propiciada por uno de los dos, porque ahora no podemos decir que solamente el hombre es quien agrede, ¿no? Es lo general, es en el mayor número de casos generalmente es el varón el que causa violencia de género. Pero supongamos que también sea la mamá, puede ser la mujer, ¿no? También. En ese caso yo veo un poco complicada que se dé una tenencia compartida, ¿no? Soy de la opinión que la tenencia debe estar a favor del padre o de la madre, que garantice el mejor desarrollo de los derechos de los niños y que también procure o dé la seguridad de que estos niños van a estar en un ambiente de tranquilidad, de armonía. Supongamos, si el padre agrede a la madre, yo juez creo que no le daría una tenencia compartida para que los niños, además de haber presenciado de repente los actos de violencia, encima vayan con el agresor. Creo que eso es atentatorio contra los derechos de los niños. Muy bien. Coco Pesantes hace la pregunta: ¿hasta qué edad de paga la pensión de alimentos? Pregunta la doctora Gloria Faustor. Bueno, el código inicialmente nos dice, ¿no? Nos dice que la pensión de alimentos es durante que el hijo sea menor de edad. Pero ¿qué pasa con estos hijos que cumplen 18 años? Recordemos que hoy en día, por ejemplo, los chicos desde los 16 años ya están ingresando a las universidades. Entonces llegan a la mayoría de edad y están estudiando cursos superiores, ¿no? Una profesión o un oficio. ¿Se le debe o no se le debe cortar la pensión? Pues no. El propio Código Civil nos dice, ¿no?, que subsiste la obligación alimentaria para los hijos mayores de edad que se encuentren siguiendo estudios superiores de manera satisfactoria. ¿Qué significa esto? Estudios superiores, quiero precisar, no necesariamente estudios universitarios. Puede ser en un instituto, puede ser en un CEO, de repente están estudiando allí un oficio, una profesión, una carrera corta. Entonces, si cumplieron 18 años, pueden seguir percibiendo la pensión. Y también dice la norma con notas satisfactorias. No necesariamente son notas, pues, digamos 20, 18, ¿no? Quiero aclarar esto, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional nos ha precisado que notas satisfactorias son notas aprobatorias. Entonces, si nuestro hijo cumple 18 años y ha estado percibiendo pensión de alimentos, no tengan temor de que se les va a cortar la pensión. Tienen que seguir percibiendo la pensión. Y la ley nos pone un tope, además, como máximo 28 años de edad. Por ejemplo, Marcos Mujica del Distrito del Cercado de Lima. Interesante el tema, realmente, felicitaciones. Dice, cuando es la pensión equitativa de los hijos legítimos y fuera de ellos, ¿es igual para todos? Por supuesto. Aquí a Marco quiero hacerle una precisión. Anteriormente, antes de la Constitución del 79, de 1979, se hacía este distingo entre hijo legítimo e ilegítimo, hijo natural, ¿no? De repente, los que hemos nacido antes de la Constitución del 79, en nuestras partidas muchas veces hacían esta mención. A partir del año 79 para adelante, se ha, digamos, eliminado esas precisiones porque generaban discriminación.
Y ahora se señala, y también la Constitución del 93 que está vigente así lo dice, todos los hijos tienen el mismo derecho. Por lo tanto, si tenemos hijos matrimoniales y extramatrimoniales que requieren una pensión, a todos se les debe dar o se les debe establecer de igual manera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una familia con el derecho del matrimonio legítimo, ¿no? ¿A quién, por ejemplo, le corresponde, doctora Gloria Faustor, el uso y disfrute de la vivienda y el ajuar familiar? Generalmente es para el uso y disfrute de la vivienda, es para todo el entorno familiar, ¿no? Llámese esposa, hijos, esposo. Pero cuando se produce la separación, generalmente la ley dice que es para la esposa. Para la esposa. Por ejemplo, el menaje, lo que se llama el menaje, los muebles, o lo que incluye el concepto de ajuar familiar, ¿no? Generalmente debe quedar para la esposa. Pero sería bien ridículo también que una persona pudiente, tiene los medios económicos, que le esté quitando que es para sus hijos, ¿no? O sea, me parece algo que descabellado para mí. Sí, pero te voy a decir, Chachi, que en la actualidad eso se da. Por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer, hay casos en los que, por ejemplo, la pareja vive en su casa, tiene sus cosas, pero de pronto este señor le cierra la puerta a la señora y no la deja ingresar, no la deja sacar su ropa, no la deja sacar ni una cuchara. Entonces aquí, claro, estamos hablando de una forma de violencia que es la violencia económica, pero también estamos viendo justamente esa situación que tú nos planteas, ¿no? Pareciera ridículo, ¿no? Si él tiene, ¿por qué quitarle? O dice, llévate a los niños, pero de acá no sacas nada, afectando el derecho de los niños, pues, ¿no? Y por eso digo que es una manera descabellada por parte de ya sea del cónyuge o de la esposa. No sé, yo pienso que si han formado una unión familiar, debería de compartirse en familia, ¿no? Tanto para los niños, porque al final se va el papá o se va la mamá o se queda la mamá o se queda el papá, es igual, está compartiendo con los niños. ¿No le parece que eso es lo ideal, lo lógico, Efectivamente, doctora? Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, sobre todo priorizando lo que le favorece a los niños. No pues estando en una disputa, no, que dame mi silla, dame mi mesa, no, que esto es mío, mi plato, mi cuchara, no. Finalmente, algo que a veces todavía las personas no terminan de comprender es que todo eso a la larga redunda en beneficio de sus propios hijos. Así es. Y nosotros estamos llegando a la parte final ya de la participación con la doctora Gloria Faustor. Para nosotros siempre es aliciente la información, la orientación, la educación, sobre todo que nos preocupamos por nuestros televidentes para que ellos comprendan la importancia de este programa, de este magazine y sea buen uso, le den buen uso porque ustedes están viendo y aprendan y nosotros también salimos aprendiendo de todos estos programas que tenemos con nuestros invitados de lujo. Doctora Gloria Faustor, ¿dónde la ubicamos? Bueno, cualquier consulta, mi número telefónico 932-839-592. Repito, 932-839-592. Perfecto. Doctora Gloria Faustor, un placer desearle feliz año 2022. Yo sé que hoy se va a vacunar, ¿no es cierto? Sí. Sí, y es mejor, sí, ¿verdad? Así es, por supuesto. Prevenimos, ¿no? Antes de lamentar. Así es, y hay que invitar a todos. Aunque eso no signifique, doctora, que tengamos las 2 vacunas o las 3, igual vamos a estar en riesgo y podemos obtener la COVID-19, pero ya no de la forma que podríamos decir vamos a UCI, ¿no? No, es muy importante no bajar la guardia. No bajar la guardia y a vacunarse. Sí. En cualquier momento la tenemos nuevamente aquí en Yacta, Perú. Muchas gracias, con mucho gusto estaré por aquí y un saludo cordial para todos los televidentes de Yacta, Perú. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Gloria Faustor Lau. Hacemos una pausa, George, y venimos con nuestro segundo invitado de lujo, César Madrid. Él es periodista, escritor, historiador del PPC. Con él vamos a hablar muchas cositas importantes que está haciendo y sobre todo que va a publicar un nuevo libro.